Antes de comenzar con el demo que le he propuesto en esta sección, quisiera hablarle un poco sobre algunas buenas prácticas de ruteo en los PCB. Estas prácticas las vamos a estar empleando a lo largo de este curso. Entonces, estas prácticas son sobre el ruteo de PCB. Dice el trazo de las pistas, ruteo o ruteado, como ustedes lo puedan escuchar o le digan, es el proceso de conectar y unir las pistas o caminos sobre el PCB de manera uniforme, alineada y organizada para asegurar el desempeño y funcionamiento del circuito, según las necesidades de nuestro cliente o usuario y las restricciones de la manufactura, o sea, del que nos va a realizar la fabricación de estas plaquitas, o el PCB que el fabricante nos pueda hacer. ¿Listo? Entonces, básicamente el ruteado es esa interconexión de todos esos componentes de una manera uniforme y alineada y organizada para asegurar el desempeño y funcionamiento del circuito. El mejor funcionamiento, podríamos decir, ¿no? Entonces, una de las primeras malas prácticas y que tenemos que mejorar es no tener una adecuada distribución de componentes sobre el PCB. El 90% de la labor de ruteado del PCB se hace al principio. O sea, cuando nosotros empezamos a ordenar estos componentes de una forma específica para que las líneas de unión, las rutas, el ruteo sea lo mejor posible con la distribución de los componentes sobre el PCB. Una vez usted realiza adecuadamente esta tarea, el 10% restante es el propio ruteado de las pistas. Porque hay veces usted pone aquí este circuito integrado, como ven tiene muchas conexiones, pero tal vez interfiere en otro componente. Entonces yo tengo que mover este circuito integrado y eso que conlleva que tengo que volver a mover todas las pistas de posición, volver a ajustar otros componentes más. Por eso es tan importante desde un inicio darle un correcto posicionamiento a cada componente para que esto se reduzca en tiempo. Para hacer una buena distribución de los componentes, piense primero en el producto electrónico o mecatrónico, no solamente en el PCB. Para ello tenga en cuenta los siguientes aspectos que vamos a ver ahora. La caja o el encerramiento, los tornillos, tuercas y demás elementos mecánicos que hacen parte del circuito. Si lo hace en medio del ruteado, tendrá que correr las pistas para darle espacio a estos. O sea, si voy a usar aquí una tuerca M3, entonces tengo que dejar ese espacio alrededor para que entre esa tuerca, ¿no? o el tornillo. Entonces imaginen que ya tenemos todo ruteado, todo bien, y se me ocurre poner un tornillo aquí en el medio. Tengo que mover a todo el mundo, ¿no? Entonces es importante tener en cuenta esto. Los cables que vienen de afuera y están dentro de la caja o de donde se está instalando el PCB, muchas veces no caben en el espacio disponible para conectarse sobre el PCB. Si no tiene en cuenta, tendrá que correr los conectores junto con sus pistas ruteadas en medio de la labor. Lo que quiere decir que imagínense en este circuito que aquí yo no puedo poner el conector, el cable que viene del exterior, porque choca con el borde de la caja. Entonces imaginen que tengo que mover esto más hacia el centro. ¿Qué quiere decir? Que tengo que mover todos estos componentes de posición, y así puede ser para uno de estos conectores, esto. Entonces es importante también dimensionar bien dónde vamos a poner estos y los cables que van a entrar. Si los cables que van a entrar van a estar con espacio, entonces eso es re importante. Los LED
muchas veces quedan ocultos, no sobresalen de la caja. Los pulsadores o interruptores no se pueden operar porque son inaccesibles. Eso en el caso que nosotros estemos haciendo un circuito y estos LED tengan que ser visibles, pues tendríamos que hacerle tipo agujeritos arriba para que entre aquí, o tal vez poner unos plastiquitos que bajan desde la caja hasta el LED y ese sube la luz del LED hacia arriba, se refleja tipo así una fibra óptica. Entonces hay técnicas para mostrar los LED que están en placa, pues mostrarlo arriba en el exterior. La otra es que la placa no tenga caja, no tenga nada, entonces el LED va a estar visible. Y esto de los interruptores también existen interruptores para PCB que tienen como un pitongo largo ahí. Con eso se puede operar desde afuera. Entonces eso también hay que tenerlo en cuenta cuando se diseña la parte mecánica. Tenemos que tener en cuenta también los requerimientos del cliente y las especificaciones de fabricación, ensamble y pruebas, así como los diferentes parámetros extras a considerar. Imagínense que ustedes aceptan hacer un proyecto a un cliente X y este cliente cada vez está cambiando y cambiando, o las definiciones que tenemos de las pistas no encajan con las limitantes del fabricante para hacer ese PCB, o los componentes que hemos seleccionado para el ensamble no los tiene ese fabricante. Entonces eso puede ser un problema y también tenemos que considerar eso a la hora de realizar un trabajo de un PCB. Y por último, para terminar con esta parte, la información para el diseño del PCB debe estar definida claramente en el esquemático para que el diseñador entienda perfectamente su labor de ubicación de componentes y ruteado del PCB. El esquemático debe estar en la versión final, revisado y aprobado, y si es posible firmado por el cliente para no tener que rerutear al PCB cada vez que el cliente hace un cambio o se acuerda de que algo le faltó. Esto es terrible. Además deberá contener diagramas de bloques, plan de layout, disposición del PCB, distribución de tierras y poder, localización de los puntos de prueba, esto es muy importante, puntos de prueba, y notas de diseño para manufactura, ensamble y pruebas mencionadas según la norma IPC 2021, que la dejamos en clases anteriores. Ustedes lo pueden analizar, todo esto es extraído de esa norma. Entonces basado en esa norma son estas buenas prácticas, ¿no? Otra de las pésimas prácticas es no hacer una buena planeación del ruteado. Aparte de la distribución de componentes, es fundamental tener en cuenta ciertos aspectos del ruteado que muchas veces hacen que el PCB falle o que no funcione como debe ser. Entonces, eso está dado a la hora de nosotros acomodar los componentes, porque los componentes se unen una patita con otra patita de otro. Entonces, si están lejos, esas pistas de ruteado pues van a estar tal vez ni pueden pasar de un lado a otro. Entonces eso tenemos que tenerlo en cuenta, donde vamos a poner los componentes de forma tal que las pistas queden lo más ordenadas posible y eso no genere fallos. Para hacer una buena planeación del ruteado, piensen acerca de la ubicación e impacto para el ruteado en el PCB. D. La ubicación de los componentes de acuerdo a sus características eléctricas, mecánicas o térmicas. La ubicación de los diferentes circuitos por grupos funcionales de componentes, naturaleza analógica, digital o mixta, o si son PCB para frecuencia. Entonces todo esto tenemos que tener en cuenta a la hora de nosotros ubicar los componentes para empezar el ruteo. Si va a ser una zona de alta frecuencia, hay que tener ciertos cuidados. Si va a ser una zona donde los componentes se van a calentar, también hay que tener ciertos cuidados, etcétera, etcétera.
Las pistas no caben en el espacio definido. Esto realmente pasa más de las veces que ustedes se imaginan. Imaginamos que va a entrar todo en una plaquita de X por X y no es así. Hay que aumentar ese tamaño y eso que implica volver a rutear prácticamente todo. Muchas veces es necesario agrandar el PCB a medida que se rutea, lo cual es insano y muy difícil, así como engorroso. De hecho, me ha pasado por no planificar bien. En este punto se debe tener en cuenta el concepto de canales de ruteado. Este es el ancho de la pista más el espacio entre pistas. Si usamos ese concepto, podemos estimar con más precisión cuánto espacio se necesita para rutear un componente. Entonces, no sé, tenemos estas pistas más este espacio entre pistas, las otras, y hacer un cálculo así en vertical y en horizontal, cuántas van a entrar por aquí, cuántas van a entrar por acá, y más o menos eso calcularía el tamaño. Pero también depende del tamaño de los componentes, o sea, no es tan absoluto eso. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta es no separa la parte analógica de la parte digital. O sea, tenemos que separar, básicamente, tenemos que separar la parte analógica de la parte digital. Pero se tiende a pensar que los componentes análogos y digitales se separan con una tierra ranurada o separada, pero la realidad es que es más importante la ubicación adecuada. En especial, no contaminar las pistas digitales cuando pasan cerca de partes analógicas. Entonces, ¿qué se recomienda? Que se deben acoplar vertical u horizontalmente a la pista análoga. O sea, si por aquí va la pista analógica, la digital puede ir en vertical o horizontal a esa pista analógica o viceversa. O cuando pasa una pista digital sobre una tierra o alimentación análoga o viceversa. Entonces eso hay que tenerlo en cuenta. Verticales o horizontales en ese caso, nunca transversales. Entonces aquí vemos un ejemplo, no sé, de aquí que tenemos toda la parte analógica de este circuito y acá tendríamos todo lo que es la parte digital de este circuito y están claramente separadas no por una división del PCB, sino por la disposición de los componentes. Otra de las malas prácticas es no rutear a 45 grados las pistas. Este es uno de los errores más comunes. Bueno, aquí nos dice que en el pasado los diseñadores hacían con ángulos de 90 grados y pensaban que esto funcionaba como una antena, pero realmente esto en pruebas recientes con frecuencias mayores a 50 MHz es que se comporta de manera rara. Por lo tanto, es suficiente con trazar ángulos de 45 grados para evitar ese supuesto efecto de antena de radiación. Y para frecuencias ya mayores a los 50 MHz es recomendable que los trazos empiecen a ser redondeados o curvos. O sea, esos trazos, como vamos a ver aquí, nos recomiendan pues que sean a 45 grados. Como vemos aquí, así está muy bien, está perfecto. Nunca lo debemos hacer en un ángulo recto, aunque sabemos que no es tan verdad. Y como vemos aquí, lo que hablábamos de que, por ejemplo, esto es una señal análoga, esto es azulito, y esta puede ser una señal digital. Entonces, una se solapa arriba de la otra. No van transversalmente, sino va una en horizontal con la otra. Esto es algo que generalmente le pasa a mucha gente. He visto muchos circuitos por ahí que no lo hacen y realmente se debe hacer. El ruteado de PCB no se hace verticalmente u horizontalmente de manera recta, sino que las pistas se ubican y se trazan en ángulos de 45 grados.
en forma de serpenteo, es decir, moviéndose en ángulos de 45 grados hacia los lados para evadir obstáculos y hacer el ruteado lo más efectivo posible. Como vemos aquí viene bonito, sube 45, baja y así hace tipo un caminito bonito. Sin embargo, aquí el tipo salió directo de este pin del integrado y pum, entró aquí. En vez de hacer, digamos, un trazo hasta aquí, bajar 45, bajar hasta aquí, volver a un ángulo 45 y entrar al circuito integrado. Entonces esto no lo debemos hacer así, aunque la parte de arriba lo hizo bien. Deberíamos haberlo hecho como esta esquinita de aquí, pero hacia acá. ¿Ya? Entonces esto es re importante, no hacer esos trazos así verticalmente, horizontalmente, de manera recta, sino ir haciendo tipo un serpenteo, como vemos aquí, en ángulos de 45 grados. No saber dónde pasa la tierra o retorno de la alimentación o poder y de las señales. Es importante saber por dónde pasa cada señal en nuestro PCB. Usualmente se rutean las pistas pensando en conectar simplemente puntos, nodos, par o conexiones electrónicas, sin tener en cuenta desde dónde se distribuye y hacia dónde está la alimentación o por dónde viaja y cómo retorna la señal. En la norma esta IPC incluso recomiendan ellos lo que es negativo y el positivo, sacarlo por los extremos y nunca pasarlo por el centro de la placa. Eso lo pueden checar en la normativa, ahí está algunas recomendaciones importantes. Se debe tener en cuenta cómo se traza la alimentación y las señales y por dónde está el retorno de la tierra o género de estas. Entonces, usualmente se rutean las pistas pensando en conectar simplemente puntos. Bueno, esto es lo mismo que ya habíamos dicho. Y básicamente aquí debemos saber, por ejemplo, esto puede ser, no sé, esto es un circuito que busqué por internet. Esto parece un conector USB, esto debe ser los 5 voltios que llega aquí, de aquí se distribuye hacia acá, hacia la alimentación y demás. Como ven, ahí están el ruteado de la parte de arriba, de la parte de abajo y claramente la parte de abajo únicamente está llevando estas señales que están aquí. A ver qué más veo por aquí. Bueno, sí. Algo que a la gente no le gusta mucho es colocar las zonas de cobre o planos de tierra para mejorar el desempeño de la tierra. Estas zonas de cobre en circuitos de una o dos capas o planos para circuitos multicapa tienen las ventajas de reducir la impedancia parásita de la tierra, lo que reduce ampliamente las emisiones electromagnéticas no deseadas, así como mejora el desempeño de los circuitos. Como vemos, podemos hacer un plano de tierra así completo. A mí me gusta hacerlo así. También en KiCad me permite hacerlo así tipo perforado, tipo con huequito. Otra de las malas prácticas es no definir un ancho adecuado para las pistas. Ya habíamos visto anteriormente, según la corriente, el ancho que se necesita para las pistas. Por ejemplo, aquí hay una pista más delgadita que puede ser para transmitir señales. Aquí hay una pista más gruesa que puede ser para alimentación o tierra. Las pistas son como cables. Imagínense como cable en el cableado eléctrico de una casa. En electrónica, la casa son los PCB y las pistas sus cables. La capacidad de conducir la corriente en una pista está determinada por la temperatura, el espesor del cobre, altura de la pista, que esto es el grosor o ancho de la pista. Estos dos últimos se llaman sección cruzada o área de la pista, que puede ser el área es igual al grueso por el ancho. Si la pista no tiene el área cruzada adecuada, la pista se quema o no conduce la corriente. Entonces eso tenemos que dimensionar estas pistas según la corriente que va a pasar por ahí para que no se nos queme o la conducción sea muy limitada. Otra de las malas prácticas es no aislar lo suficiente la tierra y
que quede en cortocircuito. La zona de cobre es muy importante porque balancea térmica y mecánicamente el PCB. O sea, esto que habíamos visto, bueno, sí, esto también puede ser un plano de tierra, como ustedes ven aquí. Esto le da rigidez al PCB y también disipa calor. Es lo que me dice por acá. Muchos diseñadores temen a colocar la zona de cobre, pues le ha quedado en cortocircuito. Es fundamental para evitarlo consultar el espacio recomendado de la zona de cobre con el fabricante. KiCad nos da la opción, digamos, de cuando nosotros hacemos estos planos de tierra, darle esta separación que está aquí, no sé, 0,5, 1, lo que ustedes vean conveniente, y con eso garantizamos que no va a haber ningún tipo de problema. Obviamente esto tenemos que consultarlo de las capacidades de fabricación que tiene el fabricante, valga la redundancia. Nosotros nos podemos llevar por JLC PCB para determinar esas medidas. Y ya para finalizar, podemos comentar las últimas recomendaciones. Las trazas asociadas con señales de potencia y tierra deben ser más gruesas que las trazas que transportan señales digitales o analógicas. Esto les permite transportar una mayor cantidad de corriente y las hace más fácilmente identificables, incluso con un simple examen visual, reduciendo las probabilidades de conexión incorrectas entre líneas de señales y de potencia. Una forma general es utilizar un ancho de 0.04 pulgadas, que en milímetros sería 1.016 milímetros para trazas de tierra, y para trazas de potencia de 0.025 pulgadas, que esto sería de 0.635 milímetros para las demás trazas. ¿Listo? Entonces, estos son recomendaciones finales. Vamos a estar usando valores ya para lo que son las conexiones para las líneas de señal, para las líneas de tierra. Bueno, la tierra la vamos a sacar todo por el plano de tierra. Todo va a ir por el plano de tierra. Pero para las de energía sí vamos a tratar de usar esta dimensión que está aquí. Esta dimensión que está aquí. De 1.06 para lo que es tierra y potencia. Y 0.635 milímetros para las demás trazas. Pero en señales podemos bajar esto aún más delgadito. Entonces ya lo dejamos hasta aquí. En el próximo video empezamos con el diseño de nuestro circuito.